Mis queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podamos conectarnos una vez más, ¿no? Bienvenidos. Hoy domingo nos reunimos para escuchar su palabra, para crecer espiritualmente. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza, un buen tiempo de adoración al Señor y ahora nos disponemos para escuchar su palabra, lo que Él quiere decirnos. Y yo quiero invitarle, por favor, en esta mañana, ¿no?, que usted pueda buscar en su Biblia Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al versículo 21. Y una vez más, bienvenidos a todos los que se conectan en este instante, ¿no? Los que están prendiendo su televisor, los que están conectándose por su teléfono. Bienvenidos para que en esta mañana podamos juntos crecer espiritualmente. Esta mañana voy a estar hablando acerca de las oportunidades que Dios nos da, o las segundas oportunidades. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Podrá cambiar Dios de opinión cuando ya tomó una decisión? ¿Podrá cambiar Dios de opinión cuando ya tomó una decisión? La respuesta lo veremos en estos versículos, ¿no?, en este texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 21 en adelante. Y esta es la historia que estudiaremos hoy, basado en un episodio del rey de Ezequías, el rey de Judá, ¿no? Y dice el texto bíblico así, mis queridos hermanos, en el capítulo 20, versículo 1, dice así: en aquellos días. Y esta palabra es interesante porque cuando hablamos por aquellos días, como dice otra versión, o en aquellos días, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles días? ¿No? Y cuando vamos al texto, al contexto de lo que ocurrió de aquellos días, podamos darnos cuenta que había una amenaza del rey asirio, Senaquerib, ¿no? Senaquerib en aquel tiempo invadió varias ciudades de Judea y sitió Jerusalén. Pero Ezequías e Isaías oraron a Dios y fueron librados de forma milagrosa. Tanto así, mis queridos hermanos, es que un ángel mató a 185,000 hombres del campamento asirio y le dio la victoria a Judá. Ezequías estaba en el mejor momento de su vida, ¿no?, de la cumbre de su carrera política, podríamos llamarlo así. Toda esta maravilla que estaba viendo, toda esta maravilla que ocurrió, ¿no? Imagínate, es algo increíble que un ángel salga y mate a 185,000 hombres del campamento asirio y Dios le da la victoria a Ezequías. El milagro de Dios. Por eso es que el texto bíblico dice que en aquellos días. Pero el texto bíblico también va a decir que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y es ahí cuando Dios mandó al profeta Isaías a darle una noticia terrible, una noticia complicada, una noticia impactante para la vida de Ezequías. ¿Cuál fue esa noticia? Dice el versículo 1: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Qué tremenda noticia le está dando el profeta Isaías a Ezequías! Estaba enfermo. Quizás muchos de sus médicos intentaron buscar por ahí, dándole, ¿no?, los remedios adecuados, pero no sanaba. Viene el profeta Isaías y le dice: ordena tu casa porque morirás. Morirás y no vivirás. ¿Qué tal noticia? Esto es una noticia, una mala noticia para él. Y el profeta tiene que darle esta noticia porque dice: Jehová dice así: ordena tu casa que morirás. ¿Cómo se habrá sentido? ¿No? ¿Cómo se habrá sentido Ezequías con esa noticia? ¿Qué habrá pasado dentro de su interior al recibir esta tremenda noticia? ¿Cómo esto afectaría a su fe? Y es más, cuando usted recibe alguna noticia así como la que está recibiendo Ezequías, ¿cómo reacciona usted cuando alguien viene y le dice: ordena tu casa que morirás y no vivirás? ¿Cómo respondemos ante esta terrible noticia? Esta es la decisión que el Señor había tomado, porque venía directamente de Jehová, ¿no?, de los ejércitos, diciéndole: ordena tu casa, que morirás y no vivirás. ¿Cómo esto afectaría su fe? Y mis queridos hermanos, ante estas malas noticias, podemos ver en la Biblia y podemos darnos cuenta cómo debemos de reaccionar. Y cuando estudiamos en este versículo, vamos a ver cómo Ezequías reacciona ante esta noticia. Dura, difícil, ¿no? Pero Ezequías reacciona de la siguiente manera. En primer lugar, el texto bíblico nos dice que oró
a Dios. El profeta le da la noticia, se retira y en ese instante Ezequías lo primero que hace es oró a Dios. Y dice el texto bíblico, el versículo 2, lea conmigo. Y dice, entonces él volvió su rostro a la pared. ¿No? Giró a la pared. Se fue a la pared y oró a Jehová y dijo. Esto es lo primero que debemos de hacer cuando recibimos una noticia terrible, así como lo que está recibiendo Ezequías. El texto bíblico dice que oró a Dios. Respondió a estas noticias orando a Jehová con intensidad. Oró al Señor. ¿Cómo oró? Es la pregunta que tenemos que hacerlo. Y dice en el segundo lugar que oró echando un vistazo al pasado, ¿no? En el hebreo dice recordar, recordó. Solo le pidió que recordara su vida. El rey pidió al Señor que hiciera memoria de que siempre había andado delante de él en verdad y con íntegro corazón y comportándose como un digno hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Qué interesante saber, mis queridos hermanos, es que cuando uno recibe la noticia, siempre es bueno ver al pasado. Y cuando vemos en el pasado, recordarles que hace un instante, ¿no?, empezábamos la predicación con la palabra en aquellos días. ¿Qué había pasado en aquellos días? La obra de Dios que Ezequías había visto, todo lo que Dios había hecho, como un ángel salió y mató a más de 185,000 hombres en el campamento, todas las maravillas que Dios había hecho y cómo Ezequías había andado en integridad y había hecho las cosas que a Dios le agradan. Había visto las promesas, las maravillas del Señor. Es así, mis queridos hermanos, como tenemos que responder ante una noticia grave, ante una noticia difícil. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Porque cada vez que recordamos lo que Dios, o cada vez que le echamos un vistazo a lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, realmente eso nos ubica y nos hace ver que Dios estaba con nosotros en el pasado, está con nosotros en el presente y estará con nosotros en el futuro. Esto es lo que estamos observando en la vida de Ezequías. Está viendo las maravillas de Dios. Está observando lo que Dios había hecho y está diciendo, te ruego, recuerda lo que he hecho, lo que he vivido. Y mis queridos hermanos, qué triste saber que hoy en día, a veces con facilidad, olvidamos lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Y estamos más enfocados en el presente, en ese instante, en esa noticia, y no vemos lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Y eso realmente nos hace mantenernos firmes y fieles para seguir confiando en el Señor y lo que Él hará en el futuro, en el presente y en el futuro. Porque recuerde que con Él tenemos un futuro asegurado, que es la patria celestial. Pero qué hermoso es ver lo que Dios ha hecho. Y esto es lo que Ezequías está haciendo, viendo en el pasado. Pero también dice el texto bíblico que hubo algo más. Dice el texto bíblico que Ezequías lloró con gran llanto. Y lloró Ezequías con gran lloro, dice el texto bíblico. Lo que el texto está diciendo es que Ezequías se quebrantó. Tremenda noticia, ¿no? Quizás quería seguir viviendo o para seguir reinando, no sabemos exactamente, ¿no? Pero el texto bíblico dice que hubo quebranto en su corazón, que lloró con quebranto. Eso es como aquella vez cuando Ana se acercó y estaba en el templo y oraba amargamente pidiéndole al Señor. Y hasta el sacerdote tuvo que decirle, estás ebria. Y ella dijo, no estoy ebria, estoy cargada delante de Dios. Así estaba Ezequías, quebrantado, con gran lloro, pidiéndole, rogándole, ¿no? Hablando con Dios, desahogándose con el Señor, porque Ezequías sabía dónde tenía que descargar, dónde tenía que descansar. Ezequías sabía el lugar donde tenía que llorar, y era el llorar en su presencia, en la presencia de Dios. Y una pregunta, mis queridos hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando recibimos una noticia así terrible? Esta semana yo recibí una noticia terrible para mi familia. Mi papá tenía un dolor de cabeza, por una semana muy intenso, los dolores de cabeza y náuseas y todo eso. Yo le dije, papá, ¿qué le parece si le hacemos una resonancia? Y tengo consultando con unos amigos médicos aquí en el Ecuador y también con unos amigos médicos allá en el Perú. Le hicieron la resonancia a mi papá y el médico me llamó y me dijo, pastor, tengo algo que decirle. Sí, dígame, le digo.
y me dijo, hemos encontrado un tumor en el cerebro de tu papá. Y es muy difícil operar, es un lugar donde es complicado operar. Al recibir esa noticia, yo doblé mis rodillas y oré al Señor y lloré delante de su presencia, porque era una noticia terrible, una noticia dura para mí, para mi familia. Pero en ese instante, mis queridos hermanos, recordé cómo Dios había sido fiel conmigo, cómo Dios había sido fiel con mi familia en el pasado, cómo Dios nos había permitido experimentar maravillosas bondades, maravillosos milagros, cómo Dios se manifestó cuando mi mamá estaba presa, estaba detenida por más de 14 meses junto con mis hermanos, cómo Dios había extendido su mano de misericordia y nos había sacado de la cárcel cuando estábamos metidos presos injustamente, cómo Dios nos había rescatado de tantos peligros. Y en ese instante, cuando empecé a ver todo lo que Dios había hecho, en ese instante me ubiqué en el presente y dije, Señor, tú sigues siendo el mismo Dios del pasado, sigues siendo el mismo Dios del presente y seguirás haciendo las cosas en el futuro. Yo dependo de ti, yo no dependo de lo que me están diciendo de las noticias, yo dependo de lo que tú vas a hacer. Y en ese instante el Señor empezó a llenarme de paz y de regocijo, y llenó de paz a mi familia y de regocijo, sabiendo que Dios está en control de todo. ¿Cómo enfrentamos las malas noticias? Muchas veces podemos deprimirnos, muchas veces podemos ir al otro lado y cerrar las puertas de nuestra habitación y llorar y renegar, como hizo Acab, ¿no? Acab cerró las puertas de su habitación y renegó y hizo todo al revés. Pero Ezequías se volvió al Señor, vio lo que había hecho en el pasado Dios y lloró ante su presencia, que es el mejor lugar donde podemos descargarnos, en su presencia. Y es ahí donde Dios nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, mis queridos hermanos, la forma en que ora es interesante, porque ora con el corazón, ¿no? Con sinceridad, y llora y se quebranta. Y qué interesante saber, porque la Biblia dice que si hay algo que impacta en el corazón de Dios, es aquel corazón contrito y humillado, va a decir el salmista. Ese corazón no desprecia a Dios jamás. Jamás desprecia ese corazón contrito y humillado. Y el secreto del poder de esta oración es increíble, porque la vida de oración de Ezequías es una vida de obediencia a Dios. Pero muchas veces hemos visto o hemos hablado de la oración de poder, y en este texto encontramos una de las oraciones más poderosas que registra la Biblia. ¿Por qué es una oración poderosa, que lo puedo llamar? Y vamos a ver algunas razones por qué es una oración poderosa, ¿no? Porque Dios responde de una manera rápida. Recuerde que Isaías llega a darle la noticia, le da la noticia, Isaías está por salir del templo, pero la respuesta llega rápida. ¿Por qué? Por el testimonio del orador, de Ezequías. Un hombre íntegro, un hombre que anduvo en la verdad, un hombre que le agradó a Dios, ¿no? Y la forma que ora con un corazón sincero, ¿no? Se quebranta delante de Dios, pero la respuesta inmediata es lo que a mí me sorprende. La respuesta inmediata. Y Dios contesta conforme, ¿no?, al deseo de Ezequías. Mira, y dice el texto, antes que saliese Isaías del palacio de regreso a su casa, vino palabra de Jehová por segunda vez a Isaías, el profeta, para darle un segundo mensaje. Debía regresar con el rey diciéndole que su muerte sería pospuesta. Ezequías había comportado como un verdadero hijo de David en la forma en que reaccionó al primer mensaje. Y mira lo que dice el texto bíblico. Dice el texto bíblico, versículo 4. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la respuesta que le está dando? En primer lugar, yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Yo me imagino en la escena, ¿no? Ezequías está en el cuarto llorando delante de Dios, quebrantado delante de Dios, pero regresa Isaías y cuando Ezequías lo ve, quizás Ezequías podría haber dicho, ¿qué noticia vendrá a darme ahora este profeta que me trajo una noticia terrible? Pero ahí esperando, pero ahora lo ve a Isaías que quizás entra con una sonrisa. Isaías le dice, así dice Jehová de los ejércitos, he oído tu oración. La oración que estás haciendo la he oído. Lo que dijiste la he oído.
En segundo lugar, le dice, he visto tus lágrimas, ¿no? Cómo te quebrantaste, tus sentimientos que respaldan tus dichos. He visto tus lágrimas. Qué lindo, mis queridos hermanos. A mí me impacta muchísimo esto cuando dice que he visto tus lágrimas. Saber que cuando nos quebrantamos delante de Dios, eso toca el corazón del Señor. Cuando somos honestos, sinceros y venimos delante de Dios quebrantados, Él nos escucha. Por eso, cuánta razón tiene el salmista en decirnos, el corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él no lo desprecia. Y dice el texto, he visto tus lágrimas, tus sentimientos. Y dice el profeta, en tercer lugar, yo te sano, dice Jehová de los ejércitos. Yo te sano. ¡Qué maravilla! La sanidad que otorga en ese instante, que por mucho tiempo quizás los médicos estaban buscando, pero Dios le dice, yo te sano. Yo traigo sanidad sobre ti. Y volverás, dice el texto bíblico, ¿no? Y al tercer día estaría lo suficientemente bien para subir a adorar a la casa de Jehová. Irás sano a adorar a la casa de Jehová de los ejércitos. Y así fue. Y a los 3 días, ¿no? Ezequías sube al templo a volver, ¿no? Su rostro ve la gratitud, la paz y la alegría de aquel que había experimentado su vida, ¿no? La bondad de Dios, la sanidad de Dios. Y quizás estando en el templo, recordaba las palabras del salmista que decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, las bendiciones de Dios. Qué maravilloso salmo, ¿verdad? Mira, Dios le sana. En cuarto lugar, el Señor prometió añadir a sus días 15 años más. 15 años más es lo que el texto bíblico está diciendo. Y añado a tus días 15 años más. Y en quinto lugar, mira qué bendición. Quinto lugar dice, también le prometió librarlo a él y a su ciudad de manos del rey de Asiria, por amor de sí mismo y por amor a David, su siervo. Qué maravilla la oración que ha sido contestada de una manera espectacular. Esto es lo que está haciendo Dios. Entonces empezábamos la pregunta, ¿no? Al inicio yo les hacía esta pregunta. ¿Podrá cambiar Dios su opinión cuando ya tomó una decisión? Pues aquí podemos ver que Dios sí cambió de opinión porque vio el corazón contrito y humillado de este hombre Ezequías. Esto es lo que mueve el corazón de Dios. Un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido. Un corazón humillado, no un corazón soberbio. No un corazón soberbio. Y mis queridos hermanos, entonces esto es lo que podemos observar en la vida de Ezequías. Y Ezequías en ese instante, pues no, disfrutando, alegre ya con una sonrisa porque había agradado, porque había encontrado el favor de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Y la señal que pide Ezequías. Pide una señal, ¿no? Para los israelitas era común pedir una señal de que en efecto Jehová haría lo que había prometido. El Señor no se oponía a tales peticiones si la señal solicitada era para fortalecer la fe de la persona que pedía. Pero mira, esto es lo que el profeta está pidiendo. Y dice el texto bíblico así. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Aquí estamos viendo un poder sobrenatural que nuevamente Ezequías está observando, ¿no? Está pidiendo señal, Dios le está dando una señal. Qué increíble, ¿no? Pero Dios le está mostrando esta señal, ¿no? Y hermanos, lo que sucede es este suceso, ¿no? De la señal, ¿sí? Que imagínate, lo que está ocurriendo, este suceso traspasó las fronteras del reino y llegó hasta Babilonia, que envió mensajeros para investigar el prodigio que había acontecido en el país, ¿no? Es un milagro lo que había ocurrido, ¿no? Imagínate, pues, que la sombra vuelva 10 grados atrás. No es necesario insistir en que Dios tuvo que regresar la rotación de la tierra para efectuar ese milagro. Dios hizo un milagro sorprendente ahí. Pero esta noticia había llegado a los oídos de babilonios, ¿no? Y enviaron mensajeros para investigar todo lo que había ocurrido. Y aquí podemos ver el orgullo
que nuevamente empieza a surgir en el corazón del hombre es una trampa silenciosa. El orgullo es una trampa silenciosa. Y la ocasión fue fue una embajada que le envió el rey de Babilonia para felicitarle por su recuperación, porque el texto bíblico dice que habían escuchado, ¿no?, que Ezequías estaba enfermo, y quizás algunos teólogos dicen que quizás era solamente un argumento porque tenían otras intenciones, ¿no?, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí se añade que vinieron, dice el versículo 31, para saber el prodigio que había acontecido en el país, ¿no?, de lo que acabamos de ver, el milagro, ¿no?, que la sombra vuelve atrás 10 grados. Esto había llamado mucho la atención, ¿no? Esto es con mayor probabilidad una de las razones por las cuales los babilonios más fueron a ver a Ezequías que por su salud. El retroceso del sol, más bien que la destrucción del ejército asirio, ya que los caldeos eran muy dados a la astrología y como también adoraban al sol, ¿no?, vinieron a ver el favor que su Dios había concedido a Ezequías y a honrar así a quien había sido honrado por el sol. Este era el pensamiento que los babilonios tenían, ¿no?, en aquel entonces. Dijeron, vamos a ver a Ezequías, vamos a ver lo que hizo, ¿no?, lo que ocurrió con el sol, a investigar. Y dice el texto bíblico, mis queridos hermanos, que cuando llegaron, el buen recibimiento de Ezequías a esta embajada de Babilonia le mandó cartas. Mira, ¿qué le trajeron? Que le trajeron, dice el texto bíblico en el versículo 13, ¿no? Y Ezequías los oyó, ¿no?, y les mostró toda la casa de sus tesoros, ¿no? Todo, absolutamente todo, porque les habían traído regalos, presentes y todo habían traído para a Ezequías. Ezequías, en la acogida que prestó, ¿no?, el hebreo dice que lo escuchó, dice el versículo 13. Y Ezequías les oyó, en hebreo dice que los escuchó. Y Isaías, ¿no?, en el capítulo 39 de Isaías, versículo 2, Isaías va a decir que los recibió con alegría, ¿no? Aunque eran idólatras, ¿no?, todo esto, pero Isaías los recibió con alegría. Se entusiasmó con eso. ¿Qué más? Se excedió especialmente en mostrarles todo lo que había en su palacio, para que viesen y pudiesen informar al rey de Babilonia que era un rey grande y rico. Y esto, mis queridos hermanos, fue un acto de vanagloria. Fue un acto de vanagloria. Imagínense, mostrarles todo, porque lea conmigo, por favor, lo que dice el versículo 13, ¿no? Dice, y Ezequías les oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, especies, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, ¿no?, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ezequías les mostró todo, absolutamente todo. Y esto fue un acto de vanagloria, porque esto es lo que va a decir el texto bíblico cuando vamos, por favor, a leer 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Yo quiero pedirle que me acompañe para poder tener un poquito el contexto de lo que está ocurriendo aquí y lo que pasa con nosotros hoy en día. Dice el texto bíblico así: en aquel tiempo, ¿no?, 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Y dice así el texto: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él, dice el texto bíblico, y contra Judá y contra Jerusalén. Se enalteció, dice el texto bíblico. Claro, le empezó a mostrar todo lo que tenía, todos sus tesoros, todo, absolutamente todo. Y nuevamente tiene que ir el profeta Isaías. Y dice el texto bíblico en el versículo 14 y versículo 15 lo siguiente: el examen a que lo sometió el profeta Isaías fue tal punto, ¿no?, Isaías, que tantas veces le había traído consuelo, ahora le traía reprensión. Le pregunta: ¿qué te dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? ¿Qué vieron en tu casa? Las preguntas que le hace Isaías. Ezequías respondió con toda ingenuidad, ¿no?, todo ingenuo, podríamos llamarlo así: no quedó en mis tesoros que no le mostrase, y les mostré todo, absolutamente todo lo que tengo en casa, les mostré absolutamente todo. Para decir que yo soy un rey, ¿no?, lo que ya hemos leído hace un instante. Y esto dice el texto bíblico que demostraba vanagloria, que demostraba orgullo en la vida de Ezequías. Ahora, yo me hago esta pregunta: ¿por qué
no les llevó también al profeta Isaías? Si vinieron los babilonios, ¿no?, a mostrarle aparentemente preocupación por su salud, y cuando ellos estaban interesados en otra cosa más que vamos a ver más adelante, ¿por qué Ezequías no lo llevó ante el profeta Isaías? Para que viese cuál era el mejor tesoro que tenía Ezequías. ¿Cuál era el mejor tesoro que tenía Ezequías? El mejor tesoro que tenía Ezequías no era la plata, no era el oro, no eran las riquezas que tenía, no eran las armas y todo lo que está mencionando. ¿Cuál era el mejor tesoro que tenía Ezequías? El mejor tesoro que tenía era Jehová de los ejércitos, mis queridos hermanos. El mejor tesoro era Jehová de los ejércitos. Ya que, ¿no?, sus oraciones, cómo Dios lo había contestado, cómo Dios le había librado de todas esas batallas, le estaba librando de la muerte. Mira, el corazón de Ezequías empieza, el ego empieza a crecer, el orgullo empieza a crecer, la vanagloria empieza a crecer, de tal modo de decir, en mis fuerzas yo puedo con este pueblo. Pero no le había mostrado el mejor tesoro. Y el mejor tesoro es Jehová de los ejércitos, que hizo todo, que peleó todas sus batallas, que trabajó, que estuvo con él constantemente. Él empezó a hacer todo bajo sus fuerzas. Y el profeta está aquí llamándole la atención. El profeta está diciéndole, esto no es así, porque no le mostró todo, la mejor riqueza que él tenía, que era Jehová de los ejércitos. Y ahí viene la sentencia, que es dura, es difícil, ¿no? La sentencia pronunciada contra él y por su vanidad ostentosa, ¿no? Los tesoros del orgullo que tenía, todo lo que estaba padeciendo. Y el texto bíblico nos va a decir, yo quiero pedirle por favor que lea conmigo lo que dice el texto bíblico. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mira lo que está diciendo Ezequías. Y aquí viene, ¿no?, todo lo que iba a pasar. La profecía de Isaías, toda la deportación, cómo todo el pueblo iba a ser llevado cautivo. Y uno puede ver aquí la vida de Ezequías, y Ezequías dice, al menos habrá paz en mis días. Y uno puede decir, pero ¿qué tal?, ¿no? Como que se conformó. Pero mis queridos hermanos, en estos versículos bíblicos podemos ver que también Isaías, confrontando a Ezequías, podemos ver que Ezequías también se humilló delante de Dios. Y yo quiero pedirle, por favor, ahí donde está, que podamos ir a 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 26. Y dice el texto bíblico así. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, ¿no?, porque recuerde que se había enaltecido del corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. En los días de Ezequías no vino. Por eso es que Ezequías va a decir, al menos en mis días habrá paz y tranquilidad. Pero después, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará después? Y después ya conocemos la historia, ¿no?, que fueron llevados cautivos y todo lo que ocurrió. Pero mis queridos hermanos, nos damos cuenta de aquí, después de observar la segunda oportunidad que Dios le da, el ego, ¿no?, las circunstancias que ocurren alrededor, hace que muchas veces podamos caer en un orgullo y podamos decir, yo puedo andar en mis propias fuerzas y ya no necesito de Dios. Yo tengo tantos tesoros, Dios me ha bendecido con tanto que yo puedo con esto, y no nos humillamos delante de Dios, y ya no dependemos de Dios como antes. Y eso es terrible. Eso es terrible. Porque dice algo interesante el cronista. El cronista sigue hablando y sigue escribiendo, ¿no? Y dice en el versículo 31 del capítulo 32 de 2 de Crónicas, versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, ¿recuerdan el prodigio? Dios lo dejó. Es como decir, ¿no?, otra versión dice que Dios se apartó un momento. ¿Para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, todo lo que había en el corazón de Ezequías. Y Dios es el que conoce el corazón. Dios sabe lo que pasa con nosotros en el corazón, mis queridos hermanos. Y Dios lo probó para ver qué había en su corazón. Y nos damos cuenta que había
ego, había orgullo. Y qué interesante saber que Dios es el que conoce el corazón y por ende, cada vez que usted y yo queremos, ¿no?, vanagloriarnos, queremos saber que podemos avanzar en nuestras fuerzas, tenemos que recordar que Dios conoce todo y que lo mejor es humillarnos delante de Él. Y es así como Ezequías responde, humillándose una vez más delante de Él. Y por eso es que Ezequías va a decir, al menos en mis días habrá paz, al menos en mis días tendremos tranquilidad, porque Dios había escuchado la oración de Ezequías. Mis queridos hermanos, Ezequías murió, ¿no? Fue reunido con sus padres años después, murió, y de ahí ya sabemos todo lo que pasó. Y para terminar, pensemos, después de una segunda oportunidad, sabiendo que directamente fue Dios quien nos dio esa oportunidad, ¿a qué deberíamos haber dedicado nuestra vida si tenemos una segunda oportunidad que Dios nos da? ¿Qué debería de haber sido la prioridad o nuestra prioridad? Y la respuesta es, mis queridos hermanos, la prioridad es que usted y yo tenemos que realmente hacer que nuestro Señor sea el Señor de nuestras vidas, sea el Salvador de nuestras vidas, y no vivir de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Ezequías se dejó llevar por el orgullo, hemos visto, por la vanidad en este último evento, ¿no?, por la arrogancia y por la presunción, ¿no? Se dejó llevar por todo eso. Y le ganó el ambiente, no puso límites ni actuó con sabiduría. No le dio la gloria a Dios, porque imagínate, al contrario, cuando vinieron, ¿no?, este pueblo pagano, se relacionó con ellos, abrió la puerta de sus casas, etcétera, etcétera, con todo lo que había ocurrido. Pero esto es un reflejo de la triste realidad del corazón humano. No sabemos ser agradecidos con Dios. No sabemos ser agradecidos con Dios. Hemos visto tantas proezas de Dios y no sabemos ser agradecidos con Dios. ¿Somos agradecidos? Aquí una pregunta personal. ¿Somos agradecidos de tener lo que tenemos? ¿Le damos la gloria a Dios por sus bendiciones? Para los creyentes que ya tenemos, ¿no?, que tenemos una relación con Dios, ya recibimos una segunda oportunidad, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué fruto estamos generando con ella? Para aquella persona que quizás nos está viendo por primera vez en esta mañana, no te pierdas en la vanidad de este mundo, en el orgullo, en el amor a las cosas materiales. Dele la gloria a Dios con tu vida y con tus posesiones. Ponlo a Él en primer lugar y vas a ver cómo Dios va a obrar. Recuerde algo, en algún momento todos vamos a recibir una noticia terrible. Yo quiero animarle que cuando reciba esa noticia terrible, usted esté preparado. Y la mejor manera de estar preparado es teniendo a Jehová de los ejércitos en el corazón. Y responder como respondió Ezequías. Yo quiero animarle a que usted entregue su vida a Jesús en esta mañana. Y va a ver lo que realmente es experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como dijo Ezequías, al menos habrá paz. Tendremos paz. Y mis queridos hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos da el Señor Jesús, la que nos brinda el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Solo eso lo podemos tener en el momento que entregamos todo nuestro ser, nos rendimos y nos humillamos delante de Dios. Solo en ese instante podremos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y qué maravilla es de saber que cuando usted y yo entregamos nuestras vidas al Señor, Él hace su obra. Pero aquellos soberbios, pero aquellos que nunca se han humillado delante de Dios, nunca van a experimentar la gracia y la misericordia, ¿no?, de poder disfrutar del favor de Dios, de ese favor inmerecido. Yo quiero animarle que en esta mañana usted entregue su vida a Jesús. Y si usted ya ha entregado su vida a Jesús, yo quiero animarle, ¿no?, a que sigamos confiando en Él plenamente, porque Él va a hacer su obra, mis queridos hermanos. Si usted en esta mañana quiere entregarle su vida a Jesús y quiere rendirle todos sus tesoros, así como Ezequías, abrir la puerta de su casa y mostrar todos sus tesoros, rinda todo lo que tiene delante de Jehová de los ejércitos y va a ver lo que Dios va a hacer. Si usted quiere hacer eso, yo quiero invitarle en esta mañana a que pueda orar y pueda decirle a Dios de la siguiente manera:
Ore conmigo y dígale así: Señor Jesús, en esta mañana yo te entrego mi corazón. Te entrego mi mayor tesoro que tengo. Quizás soy yo mismo, pero me doy cuenta que tú eres el mejor de los tesoros. Contigo lo tengo todo. Por eso todo lo que he logrado en esta vida, todos mis triunfos, te los pongo delante de tus pies. Todas las coronas, todo lo que he logrado, los pongo delante de tus pies. Todos los títulos, todos los reconocimientos, los pongo delante de tus pies. Y quiero pedirte que de aquí en adelante me guíes, que de aquí en adelante, Señor, dirijas mi vida. Jesús, entra a mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador. De hoy en adelante yo te voy a seguir. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, acepto tu perdón y quiero seguirte. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, mi querido amigo, déjame decirle que usted ahora es un hijo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios va a morar en su corazón y le va a transformar y va a ser una nueva criatura. Ya no está solo. Quiero decirle también que cada vez que ore usted, Dios le va a escuchar y Dios va a estar con usted. Gracias al Señor por esta linda mañana, una mañana donde podemos crecer en nuestra vida espiritual. Y recuerde, y quiero terminar con esto, por más decisiones que podamos, la primera pregunta que nos hacíamos era, si Dios tomó una decisión, ¿no? ¿Podrá cambiar de opinión? Y podemos decirle, a Dios le impacta un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los daré descansar. Por más situación adversa que podamos tener, la misericordia de Dios siempre está ahí para darnos una oportunidad. No desaproveche la oportunidad que Dios le da, las segundas oportunidades que Dios le da. Y aún puede haber una tercera, pero no desaproveche y no juegue con Dios. Sírvale a Dios con integridad, ¿no? En rectitud y agradándole a Él en todo momento. Que nuestro Dios nos bendiga en gran manera, mis queridos hermanos. Un abrazo grande y que Dios nos dirija en todo momento. Muchas, muchas bendiciones.